¿Listo? Muy buenos días, bienvenidos. 5 minutos han pasado de la hora 8 en la Argentina. Bueno, estamos en Cadena 9, en el cumpleaños precisamente de cadena9.com. Hoy está cumpliendo 14 años. También es el Día Mundial de la Libertad de Expresión, hecho internacional que convoca a todos los que estamos en los medios de comunicación al uso responsable de cada mensaje, sabiendo que todas las libertades tienen un límite, que es el derecho que nace precisamente hacia otro. Cuento esto porque la gente cree que tenemos en los medios de comunicación libertad absoluta. No, es relativa. Además, en la Argentina hay muchos fallos que marcan ellos judiciales, me refiero, que es la interpretación final de cualquier norma jurídica por parte de los jueces, y así lo han hecho, para tenerlo ahí presente. Bien. Hemos convocado a Patricia Berra, muchas veces la hemos llamado a la licenciada en psicología para hablar sobre varios temas, y algunos de ellos los hemos puesto en el diván. Bueno, bienvenido, un gusto, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, igualmente, muy bien, y contenta de volver, porque viste que la radio es un ambiente que a mí me gusta. No, pero además la pandemia frenó mucho. Era con mucho más frecuencia la presencia de Patricia en la radio, y conjuntamente con ello, bueno, ahora otra vez. Bueno, en el área de trabajo, bien. Muy bien. Está yendo a los centros de atención primaria de la salud. Quiero agradecer justamente, ¿no?, a la municipalidad, al área de salud, porque vengo en calidad, digamos, de ese ámbito. En la atención primaria en la salud, que por ahí mucha gente piensa que atender en las salas es solamente asistencia, y no es asistencia solamente, es prevención y promoción de la salud. A mí me parece que eso es importante recalcarlo y no olvidarnos, porque si no nos quedamos solamente con la atención en el consultorio, y nosotros podemos hacer mucho más. Y eso es justamente el llamado a lo público, ¿no?, a la gente, a la comunidad. Es lo que podemos hacer por nuestra comunidad, desde diferentes profesiones. A mí me toca, bueno, desde la mía, ¿no? Pero bueno, es bueno recordarlo y que la gente tenga en cuenta esto, porque uno puede asistir desde muchos lugares. Patricia, lo que vos estás diciendo, nosotros siempre lo hemos resaltado desde este medio. Y es más, hemos propuesto alguna vez, y lo hemos dicho a la doctora Pirota, que siempre le he valorado en todo. Brillante. En todo, y además conductas éticas muy interesantes. Una gestión brillante. Que no viene al caso mencionar ahora. Pero al margen de ello, lo que decíamos nosotros era que todas las salas de atención primaria en la salud estén interconectadas hoy con la tecnología, y que todos vayamos a poner nuestra historia clínica. Sí. Ahí. Sí, sí. Y todo eso esté conectado también con el hospital. Exacto. Que hace a la salud pública. Exacto. Pero fundamentalmente porque el primer sitio uno se tiene que vacunar a donde va, a la sala. Es más, la sigla es atención o CAPS, Centro de Atención Primaria en la Salud, exacto, y le seguimos diciendo la sala. Exactamente, sí. Pero no con un sentido diminutivo o de disvalor. No, de costumbre. No solo de costumbre, sino también con afecto. Sí, por supuesto. Voy a la salita. La sala, la salita, el barrio. Efectivamente, el barrio. Tal cual. Que nos contiene. Exacto. Entonces, nosotros siempre decimos, esto hay que promoverlo. Insistimos que eso tiene que ser así. Y el valor que tiene. O sea, el valor que tiene. Tiene una riqueza enorme. La riqueza, el valor. El primer encuentro, digamos, con algo que pueda existir o ocurrirle a alguien, ¿no? Desde algo mínimo, como puede ser una lastimadura, sí, o angustia, o lo que sea, y recurrir a un lugar a donde hay profesionales. Bueno, y además están todos los servicios, y la gente a veces no lo sabe o no se acuerda. Bueno, es bueno, sí, lo que está recordando. Sí, seguro. Bueno, pero a mí me parece que esto de extramuros también es importante. No pensar que el CAPS o la sala queda allí, intramuros, sino que es extramuros. Correcto. Podemos salir de allí y hacer prevención y promoción por fuera. Bien. O intervenciones muchas veces, sí, en los barrios,
con familias. Bueno, de hecho muchas veces el área de salud va a las plazas, a los paseos públicos, Sí. y está mostrando Sí, sí. precisamente todo ello, La ¿no? presencia. La presencia, ¿No? Ujú. tal cual, tal cual. Bueno, y estás atendiendo. Yo en este momento estoy atendiendo en Deney Bien. y en Naón, y también en la sala Barrio Parque, que Bien. es una sala donde era el corralón municipal. Sí, que se hizo la nueva construcción. Que Exactamente, está que hermoso es todo. bellísima. Sí. Sí. No, nosotros Pero vamos. hay colegas en todas las salas. Sí. Hay muchos colegas. Por suerte es algo que se expandió. Tal cual. Y tratamos de trabajar en equipo todo lo Bueno, que se pueda. hoy la psicología tiene una presencia muy viva, Sí. en lo social, muy fuerte en todos los ámbitos, ¿no? Sí, sin dudas, sí. Sí, incluso en esto de poder hacer lecturas. También. Bueno, siempre hay un psicólogo presente en una casa o con algún integrante de la familia, a Sí. veces la familia Y en los medios. También. Vos en los fíjate medios, que sí. ahora en todos los medios, televisión, lo que sea, se convoca Sí, a un permanentemente. psicólogo, un psicoanalista. O sea, no nos hemos limitado a la lectura de lo individual, sino de lo social. Obviamente. A veces con más aciertos que en otros, ¿no? Pero bueno. No, Patricia, porque además hoy el hombre es social por excelencia. Uh-huh. Y cada vez, yo no sé si es por la tecnología, los celulares, las prestaciones, cada vez mucho más. Sí. Así que no sé si viene por ahí. Estoy tratando de bajarle el volumen a los mensajes. Efectivamente. Acá la gente puede llamar como para hacer preguntas o algo. Tenemos línea abierta siempre, 407. Para interactuar, por si alguien quiere. 407-333, que es la línea de nuestros oyentes, que siempre es una línea abierta, que es un WhatsApp que está a todos. Muy bien. Estamos en una sociedad, vos llevas varias décadas como profesional, has visto un poco la historia social de la Argentina, político-social, pero desde el consultorio, familiar y social. Estamos en una conducta hoy más violenta que en otras épocas, menos violenta. ¿Cuál sería un poco el diagnóstico? Mira, es difícil medirlo a eso. Yo creo que la violencia es algo que siempre existió y va a existir porque el ser humano es violento de por sí, digamos. Por eso existe la educación y existen otras cosas para contener. En psicología, ¿qué análisis se hace? ¿Nacemos buenos y la sociedad nos hace malos o nacemos malos y la sociedad? Eso lo decía Rousseau. No, Freud dijo lo contrario. Por eso te pregunto. Claro, no. No, la violencia es algo, digamos, la pulsión de muerte, le llamamos nosotros. En realidad es una energía caótica que se tiene que ir encauzando. Ahora, violencia hubo siempre y la va a haber. El tema es qué hacer con eso. Cuando uno habla de holocaustos o de violencia, a mí me resulta muy difícil esto de medirlo. Primero porque no se puede medir. Y después porque es como si uno dijera, ¿qué fue más violento? ¿El atentado a las Torres Gemelas o lo que le ocurrió a los aborígenes de nuestras tierras cuando llegaban los barcos españoles? ¿Cómo vamos a medir eso? Todo es genocidio. Yo creo que un ser humano que se mate o que se rechace es genocidio. O sea, ¿cómo se puede medir? O sea, yo soy partidaria de que un solo ser humano ya es genocidio. Bueno, no es necesario que haya más. Y ese en el fondo es el desprecio al otro. Exactamente. ¿Ese de dónde nos viene? Bueno, ahora, ese desprecio al otro, como vos decís, si uno se pone a pensar y hilar muy finito, es un desprecio a uno mismo. Porque uno, ¿cómo se hace uno? Por el otro. Sí, tal cual. Porque si no existiera el espejo del otro, no podríamos formarnos como uno. Claro. ¿No? O sea, primero uno se ve en el otro. Sí. Y la primera identidad que tenemos la familia y mamá y papá. Es el otro. Correcto. El espejo, el otro. No se dice yo al principio, nadie dice yo de entrada. Eso se tiene que construir. Pero para eso se nombra primero al otro. Claro. Entonces, si alguien mata o asesina algo en el otro, está matando algo de uno. Y está matando al que puede ser su partener. ¿Cómo va a ser único? No se puede ser único, o sea, esa es la locura. Claro. La locura absoluta.
de querer destruir al otro, pero donde nos estamos destruyendo algo nuestro. Algo nuestro. Porque si no, además, ¿cómo se es si no es con otro? Es imposible. ¿Qué sería? Ni siquiera un Robinson Crusoe, porque también tenía un alter ego. Claro. Siempre tiene que haber un otro. Ahora, la cuestión es cuál es la tolerancia a las semejanzas y a las diferencias. Ahí es donde empieza a construirse y a debatirse el ser. Y ahí surge la hostilidad o la solidaridad. Si tenemos alternativas, cada uno elige. Y no son ingenuas las elecciones. En todo este ser que vos lo estás describiendo, ¿la educación qué rol va jugando? Fundamental. Fundamental porque es justamente la que puede empezar a domesticar de alguna manera lo mejor posible, porque no se puede terminar de domesticar absolutamente, pero al menos lo encausa. Tenemos diques de contención, cada cultura tiene sus rituales. Claro. Donde prohíbe, como vos hoy dijiste, las libertades no son absolutas, tiene que haber prohibiciones. Toda cultura tiene alguna prohibición que marca qué se puede y qué no se puede. Efectivamente. A partir de ahí el ser humano es libre después de decidir y es responsable, porque la libertad trae responsabilidades. Por eso no da lo mismo cualquier cosa. Tal cual. Y por eso, digamos, tenemos que se juzgan las acciones. Y uno mismo las tiene que poder juzgar, no necesitar que otro esté determinándolo. Tiene que haber una autorregulación. Claro. Sí, sí. Si no es por capricho. Mira, hace 2 semanas aproximadamente hubo un partido de fútbol entre Independiente y Racing. Un poquito más tal vez. Previo a ello vino la renuncia del entonces presidente de Independiente, se originó una situación en el mundo del fútbol que se reflejó mucho en los medios de comunicación, bastante particular. Una crisis fuerte se evidenció en esta institución. Y en la semana del partido, un sector muy chiquito, pero que tuvo mucha repercusión, simpatizantes o hinchas de Racing fueron a hacerle burla a los de Independiente, se disfrazaron como de fantasma y demás. Sí, la burla, Una el burla. ridículo. Bueno, yo simpatizo con Racing, vi eso, me cayó muy mal. Y sí. Y lo primero que hice, le mandé un mensaje a un directivo de Racing, dije, el presidente tiene que repudiar públicamente esto. Uh-huh. El presidente de Racing tiene que repudiar públicamente esto. Sí. Es folclórico. Es la respuesta. Es parte de... Y yo dije, esto no es folclórico. Esto, si nosotros estamos diciendo que tenemos que vemos una actitud violenta, por eso te preguntaba un poco dónde estamos parados en la violencia como sociedad. No, hay que rehusarse a eso. Bueno, el rehusamiento. Nosotros utilizamos la palabra rehusamiento de eso. Bueno, pero además el presidente de un club es el primero que tiene que dar como máxima autoridad ese rechazo. Claro. Es decir, esto no está bien. Claro. Esto es impropio, esto es el incorrecto. Rechazo del rechazo. O sea, rechazar al rechazo. Porque el rechazo es lo que deja por fuera todo. O sea, no hay posibilidades de nada. No hay posibilidades de diálogo. Claro. No hay posibilidades de... porque no es una broma. O sea, una cosa es el chiste, la broma, pero es sutil. Cuando pasa otra cosa, ya no es broma. Se transforma en otra cuestión, que es una burla, y la burla intenta destruir la imagen del otro. Cuando se terminan todos los argumentos. Vos fíjate que, por ejemplo, cuando pasa mucho en la política, cuando en la política no hay argumentos para discutir, se empieza a denigrar la imagen del otro. Porque entonces no lo pones a la misma altura, o sea, porque uno puede discutir con el otro o hablar con el otro cuando podés ponerte de acuerdo en algo. Cuando no hay un acuerdo posible ante algo, no se puede hablar. Viene la descalificación. Y ahí viene muchas veces la descalificación. Claro. O si no, lo que tendría que haber es un llamarse al silencio y decir, bueno, en estos términos no podemos. Eso sería lo más civilizado posible, digamos. Sí. Decir, bueno, no, en estos términos no podemos hablar. Efectivamente. No hay reglas para hablar. Ahora,
como eso no ocurre, ocurre la descalificación, el grito, digamos, la exaltación, el salirse de uno, eso de sacarse. Sacarse es eso, es salirse, digamos, de los patrones que uno tiene, digamos, claro, como para poder convivir. Porque si no, no podemos convivir, cada uno en lo suyo, pero además con el otro. Obviamente. Y eso lleva a la intolerancia, ¿no? Y la intolerancia sabemos que de manera salvaje termina en cualquier cosa, porque es como que se va enardeciendo, ¿no? Esta energía, digamos, es como algo que se fortalece y se enceguece, la persona se enceguece y es capaz de cualquier cosa. Tal cual, tal cual. Y cuando se da cuenta, ya es tarde. Que bien, no hay vuelta atrás. Bueno, bajo ese modelo, desde el fútbol, algunos simpatizantes de Racing con los de Independiente, y lleva un hecho vigente en 9 de julio y en pleno centro de julio, que fue ayer. Uh-huh. Acá en la vecindad les sorprendió mucho. Ahora les voy a describir a aquellos que no están enterados, hay algunas imágenes que les vamos a ir mostrando. Durante mucho tiempo se estuvo trabajando por parte de la comunidad educativa, alumnos, docentes, directivos, la jefa distrital en educación, Eleonor Capriroli, para que haya un encuentro de todas las promos que van a egresar, algo que viviste vos, que viví yo, y muchos de los que están escuchando y viendo, que fue algo hermoso ese egreso, y a partir de ahí a la vida, a ver qué vamos a hacer el día de mañana con nuestras vidas. Para que se reunieran en Plaza Belgrano participó la municipalidad, para que se reunieran en Plaza Belgrano, para evitar desmanes y demás, y que sea un encuentro de presentación de lo que le llaman... Amigable. No solo amigable, de alegría. De alegría, sí. Remeras y buzos de identifica a las promos de cada uno, como viene ocurriendo hace mucho tiempo. El año pasado, o la última vez, porque después estaba la pandemia, se desnaturalizó porque un colegio, algunos alumnos de un colegio que rompieron vidrios y demás, se desnaturalizó. En ese contexto se habló mucho entre todos para que esto venga, y a lo largo de mucho tiempo. Ayer el primero en llegar a la plaza fue el Colegio Jesús Cabrentado, tenía que cruzar la plaza nada más, claro. La que ubica 9 de julio, saben que está frente precisamente. Los que están más cerca. Los que están más cerca. Caminaron por las calles con alegría, con algarabía, desde la escuela técnica y desde lo que históricamente lo conocimos como la Escuela de Comercio, el edificio de Mendoza y Pironio, Gualcina y Mendoza. Tardó en llegar San Agustín, el colegio de San Agustín. Es más, algunos pensaron, a lo mejor no viene por todo el diálogo previo, pero irrumpe San Agustín. Y lo más curioso es que cuando irrumpe, aparece un mensaje en una suerte de bandera bien abierta, blanca, descansen en paz, las siglas de los colegios, dibujitos de ataúdes, y después aparece otro cartón con la sigla, la IJS de Instituto Jesús Sacramentado, chupame los pies. Todo ello acompañado con 3 ataúdes con los colores de los buzos y remeras de los otros colegios. Quedaron todos sorprendidos sobre este tema. Después vino otra situación más, que la voy a contar después. Hasta ahí, ¿qué lectura se puede hacer de llegar a un encuentro de alegría, camaradería, de integración, muchos de conocimiento, de acercamiento, que es lo que se buscó en una actitud generacional, y que aparecen con este mensaje? Sí, en principio la lectura que se puede hacer es que vinieron, digamos, como que esto de los últimos en llegar y de una manera exhibicionista. O sea, hay un exhibicionismo, una como lo que nosotros llamamos un acting out, es decir, una actuación exagerada, digamos, de hacerse ver, hacerse notar. Y esto de un poco como decir, bueno, nosotros somos diferentes, los tenemos a todos ahí, tipo como el caballo de Troya, ¿viste? Esto de decir, bueno, sorprender desde el lugar del ataque. No de la convivencia con los otros, sino del que viene a atacar
como un cierto poderío sobre el otro. Estoy haciendo una lectura Sí. no de las personas que hicieron eso, No, porque ni lo vi. De Apenas lo vi. de la descripción que estamos haciendo nosotros y lo que se vio. Estoy describiendo como si estuviéramos viendo una película. Correcto. ¿No? Como si estuviéramos viendo una película donde voy viendo eso. Gente que viene a último momento, como si fueran los convidados de piedra, digamos, como si no hubiesen estado convidados, o sí están convidados, pero llegan siempre último. Viste que a todas las fiestas siempre alguien llega último, sí. que es a veces el más mirado, el que llega tarde, el que le chupa cualquier cosa del horario, o sea, esto de llegar después, ¿no? Y hacer esta actuación, como de acá estamos nosotros. Y esto de los ataúdes en nuestra historia, hagamos un poco de historia también, no es un chiste. Por la historia nuestra. Argentina tiene una historia terrible, desgarradora y horrorosa. Y el tema de los ataúdes fue, si vos recordás, con el advenimiento de la democracia, que todos esperábamos la paz. Efectivamente. Y Herminio Iglesias quemó un ataúd. Y eso le valió al peronismo caro. A él, en su carrera política, y el peronismo muy caro. Entonces, no es joda en nuestra historia. Hay que ubicarse siempre en el contexto histórico y hay que ir para atrás. Sí. Entonces yo creo que otra cosa que noté es que, lo vi así nomás el video, ¿no? Rápido. Pero, por ejemplo, hacían mucho ruido, ¿no? Y en un momento veo una chica que hasta se tapa los oídos. O sea, que ni ellos se bancaban ese ruido que había, pero lo seguían haciendo. Esto de lo que nosotros llamamos goce, algo que te excede y sin embargo lo seguís haciendo. Y lo seguís padeciendo, pero seguís adelante. ¿Por qué? Porque hay como un ritual o algo que no podés quedar atrás, porque si no tenés la sanción del grupo. Después esto del efecto sorpresa, medio perverso también. Del perverso que te sorprende con lo peor, no con lo mejor. Hay una cuestión ahí también, si se quiere, de ruptura de un pacto. Se rompe el pacto que había un pacto. Correcto. Nos vamos a encontrar de esta forma, de este otro. Viene alguien a romperlo. Lo destruye. ¿Para qué? Para mostrar otra cosa. Me hace acordar un poco al banquete de Platón, cuando se reúnen para hablar de amor, con reglas y todo, y el último en llegar, digamos, es el enamorado de Sócrates, que irrumpe borracho y en vez de hablar del amor le declara su amor a Sócrates, de la manera más escandalosa y celosa y todo. Entonces, en el fondo de todo esto, de toda violencia, todo, uno puede pensar en otra cosa. O que hay demasiada rivalidad, o que hay celos, o que hay envidia, o que hay demasiado amor. La otra cara se puede pensar bien. También. No, pero lo curioso de esto, en este contexto, es muy interesante lo del banquete. No me acordaba y me hiciste recordar todo el banquete. Muy interesante ese análisis. Me parece que le va a resultar buen enfoque a quienes están escuchándote. Pero hay un punto que ellos venían acompañados de docentes y padres. Y yo voy un poco más atrás. Esos carteles se pintaron, se armaron, obviamente, se organizaron. Llevó mucho tiempo. Y pintar y armar los ataúdes llevó mucho tiempo. En alguna casa se construyó todo eso, se hizo todo eso. Sí. En algún lugar. Sí. Entonces acá hay todo un entorno previo. Están los padres que están avalando, por lo menos tácitamente eso. O acompañando. Acompañando y docentes acompañando. Y la otra parte, cuando ya están en la plaza, intentan depositar todo esto en el busto de Belgrano. Mirá. Belgrano Mirá tiene una significación muy importante en la historia argentina. Sí. Y el busto... Uno de los próceres más santos que pueda haber. Efectivamente, de una integridad... De la integridad absoluta. Absoluta. Y que además nos provee de los colores que nos caracterizan, la bandera. Sí, tal cual. Y la bandera que une y hermana.
exactamente. Y hay un monumento pocas veces visto, que a veces no le damos mucha bolilla, porque lo tenemos frente a nuestros ojos, que es el de 9 de julio, en reconocimiento a Belgrano, que cuando uno se para, si esto lo tuviésemos que ver en otra localidad, en otro lugar, lo resaltamos, pero Sí, como lo tenemos al lado nuestro, es cierto, no le prestamos atención. Es verdad, es cierto. Que es muy valioso desde todo punto de vista, desde la estructura, la arquitectura, lo que simboliza. Sí. Una docente comprometida con esto, que era como regente o referente, les dice no. Claro. No solo le dicen HDP, seguramente le habrán querido decir, yo le utilizo a veces la ironía, hora de prueba, estamos en un ámbito estudiantil, por eso HDP. La punta del lápiz, en otros términos, la punta de todos que todos pusimos, por las siglas, sí, ¿no? Sí. Y Milica. Y vuelvo a este tema también, lo que significan los ataúdes y el tema Milica. Claro. Los asocio en la historia nuestra, Claro. a 40 años de democracia. Claro, no. O sea, no, es inadmisible. O sea, no es Y hay joda, silencio hasta ahora por eso utilizo la palabra. institucional, y eso me parece que también es un tema preocupante. Y sí, porque no hay adultos. O sea, cuando vos ves eso, decís, no hay adultos. Y el adulto tiene que estar. Bueno, los adultos... Tiene que estar presente. ¿Los adultos de qué manera estuvieron presentes? Los 3 colegios que ya estaban aguardando a San Agustín, que llegó tarde, como decimos, había adultos y docentes, estaban con una alegría enorme, la festividad, la convivencia, muchos se conocen, se iban conociendo y demás. Cuando ven eso, los adultos lo primero que hacen, corren a sus hijos y alumnos. Claro. Los corren de Los escena. cuidan. Los cuidan, los sacan de escena. Los sacan de escena, muy bien, perfecto, los cuidan, los sacan de escena. De esa escena no. Es como decir, bueno, esto sí, eso no. Efectivamente, tal cual. Y otra cosa estaba pensando recién, vos fíjate de San Agustín, que San Agustín fue un santo que en realidad durante su vida fue licenciosa, Sí. participó de orgía, de todo hasta que se convierte en santo. Que eso también, la historia de las instituciones, que las historias calladas de las instituciones o la historia que pesa sobre alguien, que son inconscientes, pero están presentes. O sea, uno puede no reconocerlo, no saberlo, y sin embargo hay un saber no sabido. Y salta, en algún momento salta eso. ¿Y por qué, digamos, qué otras cosas habrá por detrás de todo eso en cuanto a el nivel de vida de cada escuela, el estatus de cada familia? Todo eso pesa. Lo que pasa es que a veces no nos animamos a hablar de todo eso. Nos cuesta. Por eso yo digo, no estoy personalizando ni nada. Estoy haciendo un análisis como si estuviera viendo una película de cualquier otro lugar. De Norteamérica, ponele, que donde pasan estas cosas. No, el que le pone nombre y apellido soy yo, para ubicarnos. Es como si estuviéramos hablando de escuelas de Norteamérica, suponete, donde 2x3 pasa, que un loquito va y mata a 20. Y mata compañeros, ya docentes. Exactamente. Entonces, esto es ir en contra de los pares. Es como decir, negás a tus pares o los denigrás porque van a otro lugar. Además, tantas diferencias no hay, porque si vos te pones a ver, yo miraba así y decía, me costaba decir a ver cuál era de cada uno, porque dentro de cada moda que tienen, hacen más o menos lo mismo. O sea, no se diferencian tanto. Los buzos son siempre medio parecidos, cambian algunos colores, pero ¿qué otra cosa distinta hay? Nadie es original, en todo caso. Entonces, ¿qué querés? ¿Ser original con eso? Si todos más o menos son uniformes. En este contexto, ¿qué significaría la frase descansen en paz? De pares, pues estamos hablando de pares. Toda una generación que egresa... El descansen en paz nosotros sabemos que tiene que ver con la muerte. Obviamente, pero como si yo te dijera vos descanses en paz, ¿vos qué lectura harías? A mí no se me ocurre... Primero la frase y segundo, ¿qué lectura haría? No, yo que me quede tranquila, que me quede en el molde. Qué sé yo, que me quede piola, no entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Y ataúdes... descansa en paz, o sea, sí, pero ellos no tienen la paz.
Entonces, los otros sí. Y chupame los Ellos- pies, ¿qué simboliza también? Y de sumisión, De sumisión. o por no decir otra cosa, más ordinaria. Esto es una demostración obscena. Para decirlo en forma sutil, Mm. es una demostración obscena. O sea, algo de obscenidad. Que no iba en el contexto. Que de la- derriba los semblantes. Derriba semblantes de convivencia. Claro. Semblantes de estudiantes, semblantes de la cosa de estar vivos, de disfrutar, de pensar en un futuro. O sea, como decir, bueno, quédate ahí donde estás. Pero nosotros traemos otra cosa, que no se sabe qué es esa otra cosa tampoco. Porque no sé a partir de eso qué pasó, hubo un desbande, Sí, que vinieron a romper la fiesta. en el fondo es eso. Los borrachos, como decís, los Claro. borrachos, los que vienen a romper todo, Claro. los que vienen a destruir lo que podría haber sido, ¿qué? Seguir bailando, reencontrarse, conocerse. O sea, generan el desencuentro. Promover el desencuentro y no el encuentro. Bien. Como parte final de esta historia. Hay otra Sí, cosa, y angustiar. claro. Angustiar a los demás, a los padres, a todos. Sí, cielo. Entonces eso es un mecanismo de perversión. No digo que sean perversos, lo que digo es que es el mecanismo de una perversión. Es una actuación perversa, angustiar al otro. Bueno, cuando se habló todo esto en los distintos grupos de las comunidades a las que estoy haciendo referencia, que participaron los alumnos, los padres, docentes, directivos, la máxima autoridad en educación, se habló que una conducta impropia, una conducta Inapropiada. inapropiada, iba a tener una sanción. Sí, Y la sanción es que en la semana del estudiante, la semana de primavera tan querida en esa etapa, sí. bueno, no tienen cabida. Tienen que reparar. La sanción de ellos tiene que ser reparatoria, no un castigo. Tiene que haber una reparación. Bien. Tiene que haber una reparación de esto. Yo insisto, Tienen que poder pedir disculpas. a mí me Tienen llama, que decir me equivoqué, nos equivocamos. a mí me llamó la atención que desde el colegio no se ha hecho un comunicado mínimo, a lo mejor existe, no tengo conocimiento. Deberían hacerlo. Por supuesto que, como yo puse el ejemplo De Racing y de Independiente. que le mandé a decir al presidente del club, urgente, un mensaje que además va a empezar a ayudar a las instituciones al acercamiento y evitar rivalidades. Exacto, exactamente, porque todo se basa en eso. La rivalidad, la competencia, los celos, bueno, genial, están. Sabemos que los seres humanos lo tenemos a eso, pero hay que bajar un poco, hacer otra cosa, porque Si si veíamos no, en el Mundial que el simpatizante de Francia estaba al lado del simpatizante de España en el partido, ¿m? ¿por qué tenemos que dar la nota? Que veíamos un gesto de convivencia. Siempre la nota disonante, siempre la nota disonante. Y cada uno iba a gritar su gol y se sabía, en el marco de su país, de su hincha. ¿Y por qué no A mí me convivir así? parece que volvamos a esto que dijiste de que en el momento de la primavera, ¿qué les va a pasar a ellos? No pueden participar de la fiesta del estudiante. Bueno, yo creo que yo les diría otra cosa. Yo les diría, no, deben participar, tienen que participar, pero de una manera reparatoria. Porque no hay que dejarlos afuera, lo que hay que dejar afuera o rehusarse o sancionar es la actitud esa, no a todos ellos como persona, es la actitud. Esa actitud no todos ustedes no, vengan, pero de otra manera y con una reparación. Eso es lo que yo opino. No, está muy bien, yo también... No tienen que quedar por fuera. Bueno, yo cuando me enteré que los... Al contrario, hay que alojarlos. Que los hay que expulsaban alojarlos. me llamó la atención, dije No. que los dejaban fuera. No, hay que alojarlos y decirle, te alojamos, pero de otra manera, con estas reglas, no con las que ustedes proponían. Sí. Es más, había reglas, que son las que rompieron. Bueno, por eso, no rompan más las reglas. Claro. Aténganse a esto, y el que no quiere venir, que no venga. Claro. Si no le gustan estas condiciones, no venga. Estas son las condiciones. Efectivamente.
Siempre hay condiciones. Dice como una fiesta de familia. Como todo. Estas son las condiciones. Que hay un horario. Estas son las condiciones. ¿No querés venir en estas condiciones? No, no vengas. Tenés la opción de no venir. Pero decís, no voy. Sí, pero va a haber los que van a decir que sí, que a lo mejor muchos de esos estuvieron presionados por el otro grupo. Porque no nos olvidemos que los grupos presionan mucho y en una edad donde muchos tímidos y todos acatan todo eso por someterse a la presión del grupo, porque no se animan a que los ridiculicen o los sancionen. Bueno, y ayer era el Día Mundial del Bullying, como bueno, símbolo de violencia, violencia. Bueno, por eso les cuento la otra parte. ¿Para qué vamos a usar la palabra bullying si nosotros tenemos... Es violencia, sí. Es violencia. Cualquier hecho es violencia, hecho así. Cualquier hecho sacado, digamos, de un contexto permitido es violencia. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Representaron la parte esa. O sea, es como si hubieran hecho una escena de los que, digamos, una puesta en acto, una puesta en escena de los que hacen bullying, en todo caso. Efectivamente. La actualizaron, la actuaron. En vez de hablar de eso o hacer lo que no había que hacer, la actuaron. En el Día Mundial del Bullying Ahí está. Actuaron en el bullying. Claro. Bien, bueno, yo quiero agradecerte esta charla y que nos des ese pantallazo de la película, en definitiva. Exacto. Porque además hay un dato que es el siguiente. Alguien ayer me dijo, ¿y la radio por qué cuenta todo esto? Si en todo caso es del ámbito educativo. No. Sale afuera. Cada vez que hay algo que excede lo privado, se tiene que hacer público. Es público. Y además se debe hacer público. Porque es un hecho nuevo que y además fue extramuros. Efectivamente. Fue público. Entonces sí se debe hablar. Porque además la comunidad pertenece a la escuela. O sea, la escuela es la comunidad. Efectivamente. La comunidad es la escuela. No, y seguramente, la escuela es de todos. Tal cual. Pero además hay otro dato también. Seguramente, Patricia, a vos, a mí y a muchos, cuando vemos un alumno, cuando vemos una institución, nos sentimos parte de ellos. Por supuesto. No solo parte de ellos, sino también, en mi caso particular, aflora como un sentimiento de acercamiento. Por supuesto. Yo veo alumnos y automáticamente me convoca a un acercamiento. Más vale. A una actitud. Son nuestros seguidores, son las generaciones que son las que vienen, las que vienen para allá, para nosotros son las que vienen. Efectivamente. Entonces, ¿cómo no nos vamos a ubicar? Hay que ubicarse en la línea de las generaciones, si no, es una locura. Nos ubicamos... Y donde participan alumnos, nosotros siempre lo contamos, los reflejamos y los estimulamos a ellos, sea de la naturaleza que fueren, desde las ferias estudiantiles, de ciencia, actividades deportivas, de recreación. La escuela no es una isla. La fiesta de fin de año. Todo. Porque nos sentimos parte de esa, de esa comunidad. Seguro. Y nos agrada verlos juntarse allí. ¿Cuántas veces los hemos acompañado cuando en la época, en el momento de la primavera? Al contrario, uno favorece que eso ocurra. Son acontecimientos. Y esos acontecimientos deben ser acompañados, son públicos y es la alegría que todos tenemos de que eso existe. Efectivamente. Y que nadie lo tiene que romper ni destruir. Nadie. A nadie se le tiene que ocurrir eso. No. Y si se le ocurre, tiene que tener una sanción reparatoria. No está en un pacto de convivencia y en el ámbito educativo. Claro. A mí me sorprendió también. Hoy lo nombraste a Rousseau, bueno. Rousseau, nombrémoslo en eso entonces, en la educación. La educación Gargantúa y Pantagruel. Bueno, que no sean Gargantúas, ¿no? Sí. Que sean Pantagruel. Tal cual. que no sea la voracidad, porque en todo eso se ve ferocidad, voracidad. Bueno, a esto no. No, de ese modo no. Sí. Si hay otros modos, más delicados, más sutiles. Sí. Bueno, el Pacto Social de Rousseau también nos mostró
esos puntos de convivencia. Exactamente, claro, que si no, que es imposible la civilización. Tal cual. Y se tomó el trabajo de describirnos con una enorme grandeza en la estructura de la narrativa para comprender el tema de lo que significa el pacto social. Exactamente, y con toda la locura que cargaba encima él, porque digamos, era un loco, era loco, pero supo qué hacer con esa locura. ¿Cómo canalizarla? Claro, digamos que toda esa paranoia o esa locura que él podía tener, pudo hacer algo con eso para que no fuera destructivo y al contrario, hacer algo constructivo para lo social. Sí, y nos dejó, dejó un legado. Es un legado. Que no solo sigue vigente, que permanentemente es recurrente. Por eso ahora el legado que vino a dejar el San Agustín, que se tendrá que hacer cargo del legado que quiso venir a dejar, se tienen que hacer cargo, reflexionar acerca de qué legado venían a dejar, que lo expliquen, porque nosotros no podemos inventar, no podemos suponer. Entonces, que vengan a explicar, así podemos hacer una conjetura, que no es lo mismo que... Yo siempre digo, hago la diferencia entre lo que es la conjetura de la suposición. Correcto. Nosotros ahora solamente podemos suponer. Ahora, si ellos vienen a explicar, ahí después vamos a poder hacer una conjetura. Que la conjetura es otra cosa. Es algo cierto que podemos hacer a partir de hechos, teoría y lo que sea. Las ciencias humanas tenemos lo que se llama conjetura. Efectivamente, porque además que digan, bueno, descansen en paz simboliza entonces que expliquen claro, qué quisieron dejar, qué legado, qué mensaje, que lo expliquen. Así nosotros podemos hacer conjeturas acerca de eso y que además lo reparen, que tengan un acto reparador. Sí. Porque además, si bien es un grupo que es el último año, camino a egresar, para abajo están las generaciones que siempre... Las que están mirando. Las que están mirando, porque todo nos pasó. Los que mirábamos claro, a los de quinto año. A los de quinto. Claro. Históricamente claro, fue eso. Claro. Y entonces era el modelo a seguir, era la conducta de los mayores. Claro, tal cual. Era un comportamiento... Los que se admiran. Efectivamente. Están saliendo del colegio, están superando este ciclo que yo todavía estoy transitando y lo miramos con una suerte de admiración. Che, está en quinto. Sí. Y esto también debe ser evaluado en este esquema. Porque todo el resto quedó mirando. Es este grupito, pero claro, tiene nombre y apellido. Desde la institucionalidad me refiero. Claro. Que es el Colegio San Agustín. Por eso quiero circunscribirlo a eso, no a todo el colegio, y seguramente los docentes y muchos padres estarán haciendo... Bueno, que se hagan cargo. Pero todos nos tenemos que hacer responsables y cargo de nuestros actos. Por supuesto. Es así. No queda otra. O sea, desde todos. Desde el momento que nos levantamos a la mañana, que decidimos levantarnos, que decidimos hacer esto, lo otro, en todo momento de nuestra vida nosotros estamos tomando una decisión. Lo que pasa es que algunas son decisiones más grandes que otras, con más peso que otras, pero todo es momentos de decisión y consecuencias. Claro. Y hacerse responsable de ello. Tal cual. Entonces, a mí me parece que, ya te digo, no me gusta hacer suposiciones. Estuvimos haciendo como una lectura. Efectivamente, sí. Para poder decir algo mejor habría que hacer una conjetura, pero para eso hay que tener el discurso del otro. Obviamente. Y en este caso sería el que puedan poner en palabras y explicar. Habrá cosas que a lo mejor no las pueden explicar. Y luego la sanción reparatoria. ¿Qué se quiso simbolizar? Porque en el fondo yo sigo sin entender. Que tomen la palabra. ¿Y qué se quiso simbolizar? Y después, si es un chiste de mal gusto. La verdad que no, y más en nuestra historia, porque hay que contextualizarlo. Sí, pero en todo caso, los chistes vos los entendés desde algo. Cuando hay un código compartido. Efectivamente. Si no lo entendés. No. Descansen en paz, no veo el código compartido. Y no. Y chupámelos bien, no veo el código compartido. Y no. Y los ataúdes no veo el código compartido,
con No. los colores de los buzos y las remeras de cada institución Y no. educativa. No, no. En este caso de los chicos de esas instituciones No, que no, no, ingresan. no hay un código compartido. Por ahí. eso No, no lo- justamente. No, vienen a romper con todo eso. No, más vale que no. No. Es como que ya está, digamos, todo cocinado. O Efectivamente. sea, somos los que los amos. Se pusieron en el lugar de amo. El amo que viene a someter al otro. Los otros eran los esclavos. Si hablamos de Hegel, Sí, Hegel, sí. la dialéctica del amo y el esclavo, bueno, unos eran los amos y los otros los esclavos. Y no estaban en igualdad de condiciones en lo fraterno. No, para Había nada. una sensación de poderío de Tal uno cual. sobre los otros. Bueno, o sea, sí. el macho de la horda primitiva ¿Mm? sobre los otros, que fueron gozados. Los gozaron a los otros. No, y no había comunidad Y fraterna. si lo miramos en la historia romana, patricios y plebeyos, Exactamente, ahí está. Ahí está. que lo pueden tener más a mano en la lectura Ahí los está. chicos. Me refiero, O los digo. griegos, Tal los cual. griegos que estaban la élite, por un lado, que hacía lo que se le antojaba, o el César o lo que sea, y los otros que eran los que estaban ahí, como los perros, las mujeres, digamos, Correcto, los sí, que sí. tenían que estar ahí, ni siquiera pidiendo permiso, escondidos. Tal cual. Bueno, faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. Patricia, yo quiero agradecerte el gesto de estar acá. Vamos a estar más seguido Por supuesto. con distintos temas de Vamos. la vigente y viva actualidad que Bueno, que yo nos le quiero rodea. agradecer a Julieta Ferrari, a Agustina Tello, al doctor Choi, Luis Choi, que son mis superiores Bien. en Nobleza Obliga, el director de Salud Sí, Pública y secretaria, el secretario, mejor dicho, perdón, y directivos. Y bueno, porque así se hacen las cosas, ¿no? Cuando uno puede trabajar en salud, puede trabajar con amplia libertad y ya te digo, siempre somos escuchados y nos permiten estas cosas que a mí me parece que tiene que ver con lo que es la salud pública, entender la salud pública. Y esto que vos decías hoy, hay cosas que exceden lo privado, no tiene que quedar ni en el consultorio, ni en los márgenes de una escuela, ni en una cuestión de silencio. Porque una cosa es el silencio, el secreto profesional, todo eso, y otra cosa es la complicidad. Entonces nosotros no podemos ser cómplices. Y vos fíjate que dijiste que la municipalidad estuvo presente en todo esto Efectivamente. y lo permitió. Entonces nosotros, como parte del municipio, Obviamente. tenemos que salir a decir algo. Por supuesto. Yo me hago cargo, Pero- que, Patricia, en porque- parte del municipio que permitió esto, me hago cargo Porque la de municipalidad decir algo. autoriza que se utilice un espacio público del cual es el administrador, porque Y bueno, es un bien del exactamente. Estado municipal, Y bueno. y le puso normas de convivencia y de Exactamente. cuidado. Y bueno, de las como cosas que parte, hacen a todos. con más razón, como parte que Por eso pertenezco mismo. al municipio, me hago cargo de venir a decir algo, lo que a mí me parece, sin haberlo hablado previamente a todo esto, pero bueno, me hago cargo de decir, bueno, acá obviamente pasaron cosas que hay que seguir analizando seguramente, Seguro. queremos una explicación. Yo me atrevo a decir esto. Sí, Bueno, por queremos supuesto. una La explicación sociedad lo de necesita. parte de los responsables de esto, que se hagan La sociedad lo responsables. necesita. Primero los involucrados en la fiesta, porque iba a ser una fiesta. Ujú. Se rompe esa fiesta, la rompen a la fiesta. sí. Una explicación, bueno muchachos, mira, la verdad nos pasamos de vuelta. Se desbandaron. Nos desbandamos, no medimos, Sí. quisimos hacer este chiste, lo que fuere. Sí, le salió mal. Sabrán. Pero a mí lo que me llama la atención son las frases, descansen en paz y chupame los pies. No llego a entender en ninguna de las dos frases. Pero para que las puedas entender, La tiene que explicar. te las tienen que explicar, Ah. porque si no empezás a suponer. Correcto. Por eso te digo que yo siempre hago hincapié en esto. La diferencia entre la suposición y la conjetura. Correcto, tal cual. Tal cual. Así que bueno, ojalá Por que... eso nosotros, digamos, yo me gusta esto de armar el espacio de lo que es las conjeturas. Mm. Yo armé desde hace muchos años, digamos, desde el 86, que empecé con todas estas cuestiones de psicoanálisis, armando un espacio que se llama conjeturas. Y hay esto, ¿no? De sentarse a leer,
con diferentes profesionales, con diferentes colegas, o acá desde la radio, o esto de poder hacer lecturas, ya sea teóricas, sociales, pero lecturas que van más allá de una suposición, porque a veces se piensa que las ciencias humanas son eso, ¿viste? No son ciencias, o no son positivas, o se está suponiendo, o esto y lo otro. Bueno, pero nosotros que tenemos muchos años en esto, son muchos años. Mira, Freud decía una frase muy linda: mis experiencias, todo lo que digo y hago es fruto de muchísimos años de experiencia, estudio, trabajo. Yo a esta altura de mi vida puedo decir lo mismo. Son más de 30 años de dedicarme a esto con toda la pasión que me dedico, porque lo considero parte de mi vida, no solamente un trabajo, sino como que me convoca siempre, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor que hablar de esto, de un espacio que se llama Conjeturas, y trabajo a partir de el sentarme a pensar cosas, el ver cosas que observo, que escribo, que da lugar al arte, a muchas cosas. Tal cual. Porque es lo que a mí me gusta, el entrecruzamiento también, no quedarme en un solo discurso. Obviamente que hablo desde el discurso del analista, que es de lo que me apropié y me autorizo en eso. Es desde el conocimiento y a partir de ahí a llevarlo a... Pero me gusta interrelacionarlo, vos fíjate, como ahora con la historia, con la política, con la filosofía, porque así se va armando. Desde diferentes discursos vamos armando. Y lo que podemos ver acá es que lo que pasó quedó por fuera de un discurso. Quedó por fuera. Por eso yo digo, hubo una actuación. Quedó por fuera. Nos dejó así, sin poder decir nada. Claro. Una expectación. Como poniéndonos en el lugar de exhibicionistas. De voyeuristas. Claro. Incluso. Porque fue un exhibicionismo. Sí, tal Entonces cual. necesitamos palabras. Sí. Para después poder continuar. Para comprender incluso, ¿no? Claro, exacto. ¿Dónde se está parado? Muchísimas gracias por el gesto. Favor. Gracias a vos. No, al contrario. Gracias. Que sigas muy bien. Bueno, vamos a hacer la pausa, después vamos a estar hablando con un senador bonaerense, en este caso Walter Torquio. Patricia, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos. En la pausa.